Él es enemigo de la iglesia. Así es. Él es el otro enemigo declarado. Él no tiene amigo a nadie. A nadie. O sea, los demonios no tienen misericordia. Hay mucha gente que están pensando y están creyendo que el diablo tiene misericordia. Aleluya. Entonces, el diablo no tiene misericordia. Entonces, para continuar, cuando este demonio llega a mi casa, sierva, yo le digo, ¿por qué tú me persigues? Y desde que no era cristiano, tú me estás persiguiendo. Dios te bendiga, Dios te guarde en este día hermoso que nos ha regalado el Señor. Está contigo tu hermana y amiga Yesenia Castillo. Este es tu programa Zona Sobrenatural. Estamos aquí para traerte una palabra de vida, una palabra de salvación. Tenemos a alguien hoy que nos va a traer una palabra que sé que va a catapultar esta audiencia. Vamos a dejar que se presente. Amén. Dios te bendiga, Amén. Yesenia. Amén. Mi nombre es Israel, pastor de la iglesia pentecostal, regando la semilla, ubicada en Villamella. Amén. Amén. Pastor, ese escenario es suyo. Bien, hoy vamos a tratar un tema. Vamos a hablar de las fuerzas espirituales. Amén. Amén. Y de cómo operan las fuerzas espirituales. Amén. Bien, ya que para muchas personas quizás es un mito, Sí. es un cuento de cómo operan las fuerzas espirituales. Hay personas que no creen en las fuerzas espirituales, ya que nunca han tenido una experiencia Así es. espiritual. Entonces, como no han tenido una experiencia espiritual, ellos desconocen esta parte Amén. del mundo espiritual. Hay personas, por ejemplo, que creen en lo espiritual por lo que han escuchado, Amén. no porque han tenido una experiencia. Y de una u otra forma en que han creído por lo que han escuchado, pero las fuerzas espirituales sí están operando y operan muy fuerte. Muy fuerte. Y hoy vamos a hablar de cómo operan las fuerzas espirituales. Bien, y como de costumbre, siempre tomamos un versículo bíblico Amén. Amén. para iniciar la palabra. Gracias por la invitación, es un placer. Amén. El placer es Sí. mío. Vamos a leer en el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 26. Lucas capítulo 8, versículo 26. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose, anda, mi alma te alaba, Dios, a sus pies, exclamó, alabado sea el Señor, a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban, anda, mi alma te alaba, Espíritu Santo, gracias, con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Poderoso, la presencia de Dios está Sí, en este lugar, lo sí. más importante. Amén. Sentir el Espíritu Santo y que uno cuando Dios confirma y está de acuerdo con lo que se va a hablar. Amén. Vamos a Aleluya. alabanza. Más santa. Gracias, Señor. Gracias a Dios. Sabes que cuando vamos a hablar del mundo espiritual, el mundo espiritual se activa. Sí. Entonces también Dios tiene que activarse a favor nuestro, Amén. ya que las fuerzas espirituales se activan cuando vamos a hablar de la misma. Sí. Bueno, hay personas que nos están viendo y vas a ver este video y también ellos saben cómo opera las fuerzas espirituales. Las fuerzas espirituales se activan automáticamente porque las fuerzas espirituales no quieren que den a descubrir cómo ellas actúan. Así es. Y cómo ellas operan. Por eso es que la mayoría de personas que están atados por el diablo, brujos, hechiceros y satanistas, ellos tienen prohibido decodificar o hablar de las cosas secretas y ocultas, de cómo opera el ocultismo y cómo operan ellos en el mundo espiritual. Dios mío. Porque si ellos se dan a descubrir lo que dice la Biblia, un reino dividido entre sí no prevalece.
Entonces, para nosotros poder hablar de estos misterios y de estas cosas ocultas, obligatoriamente tiene Dios que sacarnos de allí. Amén. O sea, tenemos que conocer lo que vamos a hablar y salir de allí. Porque es que están bajo amenaza las personas que están atadas por el diablo. Santo Por Dios. ejemplo, cuando yo estaba atado por esos demonios, los demonios te prohíben a ti hablar de las decodificaciones ocultas. Dios mío. Y son cosas que mucha gente no sabe. Por ejemplo, hay personas que no saben que los satanistas ayunan largos días Sí. para hacer Santo guerra a las iglesias. Jesús. Tenemos personas que están en la iglesia y hay satanistas que ayunan y oran más que ellos. Amén. Aunque ellos oran en oración contraria a su padre el diablo, su padre de mentira, y ellos ayunan, pero ellos sí lo hacen dentro del mundo espiritual y esto les da fuerza, poder y adrenalina. Entonces, una iglesia que no ayuna, por ejemplo, no tiene fuerza espiritual. Aleluya, así es. Una iglesia que no ora, que no busca el rostro de Dios, no tiene fuerza espiritual. ¿Por qué? Porque no está buscando las cosas de arriba. Entonces, por eso es que hay tantas destrucciones, ya que el mundo espiritual está operando bajo fuerza maligna muy fuerte. Alabanza. Entonces, por ejemplo, aquí la lectura donde hemos leído, en la Biblia dice que el endemoniado de Gadara, una historia muy conocida, Amén. hacía mucho tiempo que estos espíritus, porque eran varios, no eran un solo, se habían apoderado de este cuerpo. Y dice que se cortaba, se hería. O sea, su morada era en los sepulcros, Aleluya. en los cementerios. Y cuando yo leo esta historia, este pasaje bíblico, me recuerda cuando los espíritus me obligaban a comer botella, a comer vidrio, Wow. sierva. Muy fuerte, Dios mío. Yo era obligado a comer vidrio de botella. Me cortaban, o sea, me cortaban esos espíritus. Y me bebía la sangre, las heridas se me cerraban Espíritu Santo. automáticamente. Entonces, esto me recuerda porque hay personas que creen que es bajo fuerza humana y no son fuerza humana. Por eso cuando vemos otro tipo de actuaciones, están operando fuerza maligna, fuerza satánica que dominan el cuerpo, Eso es así. que dominan la vida. Por eso es que el mundo está bajo el dominio del maligno y mucha gente no lo sabe. Así es. Entonces, el mundo está controlado y dominado bajo la fuerza del maligno. Y lo único que le hace resistencia y que le hace frente es el poder de Dios. Amén. Es la sangre de Cristo. Nada puede. Ande Espíritu Santo, gracias. Siento el Espíritu Santo muy fuerte aquí. Alma mía, adora a Dios. Ay, Shama. Aleluya. Upalia masoma kaya. Recibe gloria, amado Dios. Urrakataba shama namakaya. Hay una cobertura que el Espíritu Santo nos está poniendo en este día. Sí. Porque hay gente que hablan del mundo espiritual sin la cobertura de Dios y el diablo entonces comienza a perseguirle, a hacerle guerra Así es. por lo que están hablando. Entonces el mundo está dominado bajo el maligno, bajo el poder satánico. Y lo único que hace frente al diablo y a su demonio, a sus secuaces, es la iglesia de Cristo. Así es. En el libro de los Efesios, capítulo 6, por ejemplo, versículo 12, el apóstol Pablo está citando unos principios muy poderosos. El apóstol Pablo habla de unos principios y dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Alabado Dios. Esto es un principio que muchas personas no lo entienden. Que a veces hay personas que nos ven peleando, en conversos, por ejemplo, gente que no han conocido a Dios, y ellos creen que estamos locos. Sí, así es. Ellos creen que la iglesia está quedando loco o que es una locura, un invento de nosotros. Santo. Cuando ellos nos ven peleando, aunque nosotros entendemos que es porque ellos no entienden con quién se pelea, ya que ellos están atados Amén. contra quien nosotros peleamos. O sea, con el que nosotros peleamos también lo tiene atado a ellos y lo va a cegar. Dice la Biblia que el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento. Sí. Entonces, como la gente está ciego, la gente no entiende. Si hay personas muchas veces que nos ven peleando una batalla espiritual, ellos no entienden contra quién estamos peleando. Aleluya, así es. Entonces, el mundo está dominado bajo el maligno. De manera que lo único que puede hacer frente, y de hecho, lo único que hace frente es el poder del Evangelio. Así es. El poder del Evangelio es lo único que puede romper un pacto satánico. Es lo único que puede romper un pacto diabólico. Por ejemplo, mire qué cosa, sierva. Hay personas que ellos acuden donde otro brujo. Por ejemplo, cuando ellos tienen un problema. Porque ellos creen encontrar una solución donde ese otro brujo. Y lo que se vive dentro del mundo de la brujería y la gente que están atados y que creen en brujería es que cuando, por ejemplo, un brujo de menor rango en el mundo espiritual
le hace un trabajo o una brujería a X persona, ya esa persona acude donde un brujo de mayor rango. Ok. Entonces ese brujo de mayor rango lo que hace es que como tiene más autoridad, él puede devolver ese pacto que se hizo o devolver la malicia que se hizo, Santo. cancelar eso, pero al final la gente como quiera sigue atado. ¿Por qué? Porque son engaños. Así es. O sea, la gente cree que acudiendo a un brujo que tenga quizás más rango en el mundo espiritual, está acudiendo a Dios. Y no es así. Por eso es que la gente sigue más atado a lo que creen en ese mundo de la brujería. Entonces, cuando yo hago alusión y menciono este versículo bíblico, estimada, esto me recuerda cuando estaba atado por el diablo, que tenía que salir de madrugada, obligado, Santo Dios. salir de noche y operar en la tiniebla, aunque yo no quería salir de noche, pero eran los demonios que me obligaban a salir de noche. De hecho, había momentos que yo salía de noche y ni siquiera sabía el por qué salía de noche. Entonces, hay un punto que yo voy a tocar Prendo esto. aquí, porque estamos hablando de las fuerzas espirituales, Ah, de cómo operan las fuerzas espirituales. Por ejemplo, dentro de algunos sectores, por ejemplo, de aquí, de nuestra ciudad, de nuestro país, todavía existe mucho lo que son los vudú, Sí. los gagá, la fiesta de palo. Y hay mucha gente que desconocen esto porque no han operado quizá en ese nivel. Pero a través de esa música y esos vudú y esos gagá, cada música, cada vudú y cada gagá tiene una asignación. Dios. Por ejemplo, un espíritu. Sí. Por eso, cuando los hechiceros, por ejemplo, quieren que se les suba un espíritu, ellos ponen una música específica. Dios mío, desátalo. Entonces, esta música, ellos comienzan a bailar. Por ejemplo, yo recuerdo una vez que comencé a bailar un vudú, una música de palo, del Patubalé. Y cuando comienza a bailar esta música, automáticamente mi cuerpo se desconectó Wow. de la tierra. Dios mío. Un espíritu subió a mi cuerpo. Y cuando este espíritu subió a mi cuerpo, y ya las fuerzas humanas fueron quitadas, sino que vino lo que fue una fuerza sobrenatural. De manera que como 8 personas se me pegaron para controlarme, pero no podían, porque las personas que se me pegaron fueron hombres humanos. Y más sin embargo el espíritu que poseyó mi cuerpo fue un espíritu de la tiniebla. Santo Dios. Que aunque se veía mi cuerpo literal, mi brazo físico, pero era un espíritu con Era un otra espíritu. fuerza detrás de mi cuerpo. Entonces, a través de esta música de palo, los demonios suben. Esto hace que los demonios suban a los cuerpos y de manera que pueden poseer una fuerza sobrenatural que no sea la fuerza humana. Gloria a Dios. De hecho, en los relatos de Cristo, cuando Cristo andaba por las ciudades bíblicas haciendo milagros, los espíritus salían de los cuerpos con ímpetu. Sí. Y el demonio, por ejemplo, el gadareno, los demonios que poseían este joven que estaba atado en la ciudad de Gadara, por ejemplo, dice que él se cortaba, vivía en los sepulcros, en los cementerios. Su morada en los sepulcros, en los cementerios, era tan fuerte, estos espíritus, que lo amarraban con grillos, con grilletes de la antigüedad, que eran bastante gruesos, Sí, bastante sí. fuertes. Y con cadena gruesa. No estamos hablando de una Dios cadenita mío. como la que amarran un perrito, un chihuahua. No. Estamos hablando de cadenas fuertes. Y dice que eran desmenuzadas por el demonio. Dios O sea, mío. que tenía una fuerza tan sobrenatural que podía romper una cadena. Imagínese usted, yo creo que 100 hombres juntos, compitiendo en fuerza, no rompen una cadena. Así es. Una cadena gruesa. Ni un grillete tampoco. Imagínese usted que un espíritu puede tener más fuerza que 100 hombres juntos. Ahora, Dios mío. siempre y cuando sean hombres humanos que no operen en el mundo espiritual. Amén. Pero no tienen más fuerza que un hombre o una mujer de Dios que esté de rodillas. Santo. O sea, una mujer de Dios que esté de rodillas y que tenga conexión con el cielo, tiene más fuerza que 1000 demonios juntos. Amén. Ahora, 1000 hombres humanos juntos no tienen más fuerza que un espíritu. Dios mío. Desátalo. ¿Usted me está entendiendo, guerrera? Entonces, por eso que, por ejemplo, vemos, por ejemplo, los jóvenes que están atados por el diablo, ellos están atados. Nosotros, la iglesia de Cristo, sabemos que están atados. Por ejemplo, vemos como la policía acribilla a los jóvenes, lo mata, cómo se matan uno con otro. Por ejemplo, Sí. por mi zona ahora mismo, por Villamella, hubo una matanza tremenda en un negocio. Dios Le mío. mataron 3 personas y han seguido la muerte. Entonces, estos son influencias demoníacas, Sí. son influencias diabólicas que poseen los cuerpos para hacer esos tipos de desastres, porque no es bajo conciencia humana.
¿Entienden? Entonces, los espíritus de la tiniebla poseen más fuerza. Escucha, esto es fuerte, sierva. Sí, muy fuerte. Los espíritus de la tiniebla poseen más fuerza que los hombres literales. Por eso que lo único que da fuerza para operar en el mundo espiritual se llama la iglesia y la sangre de Cristo. Gloria a Dios. Por ejemplo, en una ocasión a mí se me apareció un demonio en mi casa. Este demonio fue con una asignación de llevarse mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. Él fue con una asignación. Hay gente que no lo sabe, pero hay demonios que son asignados a acabar con el alma, con el cuerpo y con la vida de personas. Cuando este demonio va a mi casa, va con una asignación de llevarse mi cuerpo, mi alma y mi espíritu, lo sé porque yo escuché cuando él mismo lo dijo. Dios. Porque los demonios son espíritus, pero ellos operan en cuerpo. Amén. Ellos operan en cuerpo, ya que los satanistas, por ejemplo, hay galipotes, satanitas. ¿Me está entendiendo? Entonces, Zánganos. ellos, zánganos, ahí lo hace. Ellos operan en cuerpo porque ellos son espíritus. Amén. Aunque ellos también ministran la mente de manera espiritual, Santo. pero también operan a través del cuerpo, que tienen boca y pueden utilizar la boca para hablar. Amén. Esas son cosas que la gente no cree. Hay gente que no cree que los espíritus operan en cuerpo, pero hay personas que saben lo que estoy hablando. Sí. Y yo sé lo que estoy hablando también. O sea, independientemente de que el que me esté mirando no crea, yo sé lo que estoy hablando. Amén, así es. Porque yo viví la experiencia. Entonces, cuando este demonio llega a mi casa, yo estaba acostado y yo en una casita de zinc. El baño era de zinc, afuera, como utilizamos en los campos siempre. Sí. El baño afuera de zinc. Sí, como sanitario. Exactamente. Amén. Entonces, cuando ese espíritu llega a mi casa, yo sentí la influencia automáticamente, pero estaba pasando por una debilidad espiritual fuerte. O sea, estaba fuera de la cobertura. Amén. ¿Por qué? Porque cuando estamos en Dios y estamos caminando rectamente en santidad delante de Dios, andamos bajo una cobertura que nos cubre. Sí. Y el diablo no puede violar esa cobertura. Los espíritus inmundos no pueden violentar la cobertura espiritual que tú tienes de parte de Dios. Amén. Cada cristiano tiene una cobertura especial de parte de Dios. O sea, después de que fuimos lavados con la sangre de Cristo, hay una cobertura sobrenatural que nos cubre y eso no le permite el acceso al diablo a hacernos la guerra así por así o a penetrar en nuestra vida, como que ya andamos sin un padre por ahí. Gloria a Bien. Dios. Entonces, cuando este espíritu llega a mi casa, yo levanto la cabeza y cuando levanto la cabeza, ¿a usted le ha pasado de repente usted en su casa, que usted siente como que alguien llegó o usted Sí, sintió algo? sí, me ha pasado. Y lo primero que uno hace es que uno para la cabeza para escuchar con más atención. Pero cuando yo paro la cabeza, yo sentí que era mucho más lo que estaban, porque él no fue solo. O sea, Santo Dios. casi nunca los demonios van solos. Bien, ellos siempre van acompañados de más demonios. Ya sea que tenga un rango en el mundo espiritual y tenga más demonios por debajo de ellos. Amén. Porque el mundo espiritual opera por rango, por nivel y Sí. por dimensiones. El mundo espiritual opera como opera la milicia, Amén. como operan los cuerpos Sí, catrenses. Por ejemplo, un general, un coronel obedece a un general, pero un mayor tiene que obedecer a ese coronel. Ese mayor recibe órdenes, pero hay un capitán que está por debajo del mayor. Dios. Muy fuerte. ¿Entendiendo? Pero debajo del mayor hay un primer teniente. El primer teniente gobierna al sargento mayor, a un teniente normal, a un segundo teniente, a un raso, a un cabo, porque tiene más rango que los subalternos que están por debajo de ellos. Entonces, así son los demonios. Cuando mandan a una misión, mandan siempre un demonio de rango y de autoridad, conforme a tu nivel espiritual. Amén, así es. Hacerte la guerra, pero no van solos nunca. Ellos van con más demonios. Entonces, cuando ellos llegan allá a mi casa, a mi territorio, que yo paro la cabeza, yo le hice una pregunta y le dije, ¿por qué tú me persigues? ¿Y por qué desde que yo no era cristiano tú me estás persiguiendo? Dios mío. Es muy importante la gente que lo están escuchando, porque hay personas que están ahí, que van a ver este mensaje, van a ver este video, y ellos están siendo reclamados aún sin ser cristianos. Sí. Esto es así. Hay mucha gente que no son cristianos todavía, pero que tienen un llamado de la eternidad y el diablo lo sabe. Alabado Dios. Ese producto de ese llamado que tienen, el diablo los está persiguiendo con la intención de matarlo o con la intención de que no lleguen al propósito el cual Dios tiene para con ellos. Así es. Y hablamos con esas personas que están ahí, que nos están viendo, que están en el mundo, los descarriados, y los que están fuera,
que ellos saben en su conciencia, porque hay gente que nos está viendo que Dios le ha hecho el llamado de 1100 formas. Amén, amén. Y ellos saben que Dios está con ellos y que tienen un llamado de la eternidad y que por causa de ese llamado el diablo no ha podido matarlo. Dios mío. Pero tampoco ellos han obedecido la voz de Sí Dios. es. Tenemos mucha gente ahí fuera en ese mundo que están atados por el diablo, pero que tienen un llamado de parte de Dios. Entonces el diablo lo persigue y el diablo persigue la gente de llamado para matarlo. Escuchen ustedes que están atados y que están allá afuera en ese mundo perdiendo el tiempo sabiendo que tienen un llamado de parte de Dios. El enemigo no tiene misericordia de nadie. No. Decimos el enemigo, pero es el diablo. Él se llama diablo. Serpiente Así es. antigua, él es el diablo. Él no tiene misericordia de nadie. A veces hay gente que no cuestiona cuando mencionamos el nombre del diablo. Sí. ¿Y por qué me suenan tanto? Ese es su nombre. Yo no tengo que tener miedo de llamarlo por su nombre, No. porque la Biblia lo menciona por su nombre. ¿Y por qué el evangélico ven tanto al diablo? Es porque él es nuestro enemigo. Claro, y ese que no hace la guerra. Él es enemigo de la iglesia. Sí es. Él es nuestro enemigo declarado. Él no tiene amigo a nadie. A nadie. O sea, los demonios no tienen misericordia. Hay mucha gente que están pensando y están creyendo que el diablo tiene misericordia. Aleluya. Entonces, el diablo no tiene misericordia. Entonces, para continuar, cuando este demonio llega a mi casa, sierva, yo le digo, ¿por qué tú me persigues? Y desde que no era cristiano, tú me estás persiguiendo. Dios mío. A lo cual no me contestó nada. Hubo como un silencio. Se quedaron tranquilos, porque hay espíritus que se camuflajean Sí. y se esconden para muchas veces para que tú no lo descubras, para que tú pienses que fue algo normal lo que pasó. Aleluya. Hay gente que se le tiran brujas en su casa de noche, de madrugada. Sí. Se le tiran pájaros que ellos ni siquiera lo ven en el techo, tanto en casa de zinc como en casa de plato. De plato, sí. No tiene que ver. Hay gente que sienten el pum cuando caen y ellos creen que fue algo normal, pero encima de tu casa no hay palo, Así es. no hay una mata de aguacate, no hay árboles, y aunque hayan matas que tengan fruto, los demonios como quiera hay que aprovechan el escenario Sí, eso sí. para que tú creas que cayó un aguacate en la casa y que fue normal. O sea, mientras tú entiendas que el mundo espiritual es normal, entonces tú vas a ser una gente fracasada y que no va a entender esta dimensión. Aleluya. Hay mucha gente que está pensando que el mundo espiritual es normal. De hecho, hay gente que le pasan cosas que ellos creen que son normal. Hay gente, por ejemplo, que tienen enfermedades que son provocadas por el diablo. Sí. Y este es un Alabado punto, Dios. no me he salido de donde estoy testificando. Pero es un punto que hay que hablarlo, sierva. Porque hay gente que hay enfermedad, hay espíritus de quebranto que operan los cuerpos, operan en los cuerpos. Y enfermedad que postran los cuerpos. Sí, así es. Y la gente cree, todo el mundo se enferma. Claro, los seres humanos nos enfermamos, pero sabemos que hay cosas que no son normales. Que no son normales, es así. Hay cosas que son espirituales. Hay muchas cosas que son espirituales. O sea, hay gente que está visitando a los médicos y van donde el mejor doctor, los mejores médicos, los mejores cirujanos, y no encuentran solución al problema. Porque es un problema espiritual. No es un problema del mejor doctor. Nosotros como cristianos nos podemos enfermar en cualquier momento y no descartamos esto. Porque estamos dentro de un cuerpo humano. Exacto. Bien, pero hay cosas que no son normales, que nosotros lo sabemos, que son enviaciones del diablo. Y por eso es que la iglesia vive cubriéndose día tras día. Nos vivimos cubriendo con la sangre de Cristo, porque lo único que puede detener la malicia satánica es la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario. De hecho, ante la sangre de Cristo los demonios tiemblan. Sí es. Con usted simplemente mencionar la sangre de Cristo tiene poder, el diablo retrocede. Aleluya. Yo se lo digo porque en ocasiones, antes de ser cristiano, yo siempre mencionaba el nombre de Jesús y habían demonios que sí obedecían bajo el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Aunque sabemos que hay un tipo de demonio, un género, que no sale sino con ayuno y oración. Amén. Ya hablando de nosotros, la iglesia. Hay una jerarquía demoníaca que hay que ayunar y orar para que ellos puedan salir de los cuerpos. Urracatabashama. Hay un tipo de demonio que si tú no ayunas y tú no oras y tú no tienes una evidencia del cielo, ellos no se van a ir. Dios mío. Wow. Porque la impresión que ellos se llevan es el poder que viene contigo. Sí. Bacaya. Wow. Bacaya. O sea, cuando tú vas con el poder de Dios, bajo la presencia de Dios, esos demonios retroceden automáticamente. Dios mío. Alabado Dios. Por eso fue que los espíritus que estaban en la ciudad de Gadareno, Jesús, Hijo del Dios Altísimo, lo primero que ellos están reconociendo quién está ahí. Wow. Ellos están reconociendo quién viene ahí. O sea, cuando tú llegas a un lugar, el diablo sabe quién llegó. Dios mío. Bucaya, Masamana.
Los brujos saben cuando llega un hombre de Dios, urracaya masama. Y cuando llega un hombre de Dios, los brujos no prenden vela. ¿Por qué no prenden vela? Ellos no tocan la campanita. Porque ellos saben que es en vano donde tú una mujer de Dios. Dios mío, amado. Ellos saben que la fuerza del infierno no puede contra la fuerza espiritual de Dios. Sí es. Ellos respetan a Dios. Entonces, estos son principios que hay que tocarlo, porque hay gente que muchas veces tiene una enfermedad y es producto de una brujería, de una enviación que le enviaron. Sí es. Y por eso es que van donde los médicos y nada le aparece. Porque yo voy ante el médico y no me encuentra nada, pero cuando llega a tu casa tiene una situación. Así es. ¿Por qué tiene la situación? Porque son problemas espirituales que solamente se resuelven espiritualmente hablando. Dios. Alabado sea el Señor. Los problemas espirituales no los pueden resolver médicos. Bendecimos cada médico. Lucas era médico. Amén. Que Dios también le dio la capacidad para ser médico. Bendecimos a cada doctor, cada cirujano. Pero hay problemas que ustedes no pueden resolver, los doctores, lamentablemente. De hecho, hay problemas dentro de los mismos doctores que ellos mismos no pueden resolver. No pueden. Los mismos doctores necesitan la iglesia. Aunque quieran ocultarlo. No pueden. Porque la ciencia no quiere entender o terminar de entender que la única fuerza que puede acabar con la fuerza demoníaca es la fuerza de Dios. El que puede entrar en los huesos y ver lo que hay, sacarlo de raíz, es la fuerza de Dios. Y muchas veces cuando uno va al médico, tú ves que el médico no dice, no, porque que Dios me sanó de esto. ¿Cómo que Dios te sanó de esto? Ellos no lo entienden o no lo quieren entender. Santo es el Señor. De verdad que siento la misma gloria de Dios en este lugar. Usted está hablando y declarando cosas que para muchas personas como que no existen, aunque muchos sí saben, porque yo he escuchado inconversos decir, wow, yo sentí esto, sentí aquello, y han entendido que hay una fuerza contraria que le hace la guerra a ellos. Dice, anoche no pude dormir, sentí que algo se cayó encima del zinc y me engrifé, no pude dormir, sentí algo como que me infundió miedo, y uno entiende, bendito sea el Señor, y esa enseñanza que usted está dando hoy y de lo que está hablando, hello, quiero que usted le preste atención. Pastor, siga. Sí, vamos contentos, amada, cuando ese espíritu llegaron a mi casa, esos espíritus llegan y entonces ese espíritu habló a través de la boca, porque fue un satanista que llegó a la casa. Entonces cuando él llega, él me dice, yo vine a buscarte en esta noche. ¿Usted cree que yo pensé en reprender? A mí se me olvidó reprender, hermana. Cuando él me dijo, yo vine a buscarte en esta noche, el corazón se me paralizó. Fuerte. Muchas veces hay personas que quieren ver y quieren escuchar, pero tú no estás a la dimensión, al nivel de escuchar y ver. Dios mío, Padre. De hecho, hay gente que si ven cosas que operan en el mundo espiritual, ellos caen muertos pataleando. Tú tienes que estar al nivel espiritual y preparado para ver lo que opera en el mundo espiritual. Por eso, no todo el mundo tiene acceso a ver lo que opera en el mundo espiritual. Santo Dios. Porque automáticamente tú viste en el mundo espiritual, te comprometiste a pelear. Si viste, tienes que pelear. Entonces, hay gente, por ejemplo, que los espíritus le hacen reflejo, le hacen visaje. Los demonios, ellos ven visaje, ven reflejo. Pero hay otras personas que tenemos la capacidad para verlo literal, los espíritus. Amén. Porque nosotros somos espíritus. Y esa audiencia tiene que entender que nosotros no somos un cuerpo con un alma y un espíritu. Somos un espíritu con un alma dentro de un cuerpo. Amén. Esa audiencia tiene que entender que nosotros somos espirituales y que somos espíritus, que se nos asignó un cuerpo en la tierra. Aleluya. Entonces, hay gente que no sabe eso. Somos espíritus con un cuerpo asignado en la tierra. Por eso tenemos el acceso para operar dentro de los dos mundos. Santo eres Jesús. Y es algo que el diablo, aunque él tiene acceso a operar a través de un cuerpo, pero a ti te dieron el cuerpo. Ay, muy fuerte. Porque los demonios, por ejemplo, para operar tienen que buscar un cuerpo. Pero nosotros tenemos el cuerpo, somos un espíritu dentro de un cuerpo. Dios. O sea, tenemos más facultad para pelear contra los demonios. Alabado Dios. Porque los espíritus de la tiniebla perdieron lo que fue la semejanza. Perdieron su forma, como Dios lo hizo. Entonces, estimada, cuando este espíritu me habla, yo me quedé en shock, en pánico. Alabado Dios. Porque yo sé que no me está hablando un ser humano.
el momento. Yo sé que no es una hermana mía, que no es un tío mío, que no es un vecino que me está hablando. Porque está dentro de mi casa, pero no lo estoy viendo. Alma mía, Ya había gloria. penetrado la puerta invisiblemente. Que este otro dato, que los demonios entran donde quieren, no hay seguridad para los demonios. Ellos no hay paredes que ellos respeten. Amén. O sea, ellos son invisibles, son espíritus invisibles. Yo llegué a la dimensión, dentro del espiritual, a pasar una empalizada invisible. Una empalizada. Yo pasaba por empalizada invisible normal. Hasta esa dimensión yo llegué a operar Gloria a dentro del Dios. mundo espiritual, cuando era poseído por el diablo. Entonces, en los espíritus, ellos traspasan cualquier pared sin frontera. Por eso a veces hay gente que ven al evangélico ungiendo con aceite, y ellos ni saben lo que Sí, estamos eso haciendo. están locos. Ellos no entienden. Pues A veces hay sí. hogares de los inconversos, nos invitan a nosotros, por ejemplo, a orar a los pastores, y de repente nosotros comenzamos con aceite a ungir. Ellos no saben que es una pared que estamos poniendo, pero Dios una pared mío. que ellos desconocen. Amado Dios. Lo que estamos poniendo le llamamos muro, cerco, muralla. Urrabacata masama. Urramacaya. Santo. O sea, la muralla espiritual es la que el diablo no puede pasar. En el nombre de O Jesús. sea, cuando un evangélico pone una muralla en una parte, el diablo no puede violentar eso porque va de parte de Dios. Sama. Entonces, cuando nosotros ponemos muralla sobre la persona y ponemos cerco y muro, ya el diablo no tiene acceso a esa persona. Así es. Porque automáticamente lo desconectamos y lo desautorizamos sobre esa persona. Entonces, hermana, cuando ese espíritu llega a la casa y ya comienza a hablar conmigo, yo entré en pánico. Y cuando entré en pánico, él me dijo, ¿cómo quiere que te lleve? ¿Por agua? ¿Por tierra? Dios. ¿O por el aire? Amado. Son las tres esferas que ellos operan. Ellos operan por el agua. Hay espíritus, por ejemplo, que se trasladan por el agua de un país a otro. Se trasladan de una nación a otra a través del agua, los zánganos. Mi alma adora a Dios. Hay otros espíritus que se trasladan por el aire, no hay frontera, no tienen que coger un avión. Satanistas que van de una ciudad a otra, de un país a otro. Sí. Hay satanistas que pueden estar aquí en República Dominicana y de repente aparecerse en Estados Unidos, en México, en Perú, en Colombia. Hay gente que no entiende esto. Estas son cosas que mucha gente humana y natural no lo van a entender. No van a entender. Porque la gente entiende que para tú ir a Estados Unidos de República Dominicana tienes que tomar un vuelo, un avión. Un avión. Hay satanistas que no tienen que tomar avión para llegar a otro país. ¿Por qué? Pues se pueden teletransportar a través del aire, a través de las aguas y también por tierra. Ellos caminan en los territorios por tierra. Pero para ellos pasar de una nación a otra, de un país a otro, lo hacen a través del aire y a través del agua. Por eso es que las influencias, hay gente de Estados Unidos que vienen a Haití a buscar brujería. Sí. Tenemos gente de México que vienen a Haití a buscar brujería. Van a África a buscar brujería. Van a Brasil a buscar brujería. Gente de diferentes países, de diferentes estados. Ellos vienen de Estados Unidos, vienen a Haití y desde Haití la brujería se le envían Se le envía. y hace Wow. función. Dios mío, muy fuerte. ¿Usted entiende por qué que nosotros la iglesia, cuando estamos orando, siempre estamos derribando enviaciones diabólicas y satánicas? ¿Y por qué que Satanás no puede operar abiertamente dentro de la tierra? Es porque hay una iglesia que está haciendo resistencia. Así es. De no ser así, entonces el diablo operará como se le diera la gana. Así es. Entonces, hermana, mire, es tan profundo el mundo espiritual, es tan amplio. Hay tanta amplitud dentro del mundo espiritual. Entonces, cuando ese espíritu me dijo, ¿cómo quiere que te lleve? ¿Por agua? ¿Por tierra? Santo ¿O Dios. por el aire? Yo recuerdo como ahora que yo sentí que él dio como 2 pasos más adelante. La cama mía no estaba tan lejos de la puerta, ya que era una habitación un poco pequeña. Cuando yo sentí que él dio 2 pasos adelante, fue tan fuerte esa influencia que de ahí para abajo yo mismo me morí. Wow, Dios mío. Te paralizó. Mucata la bacaya, Shatuaco, Limosa Nalio, Mi alma Lembo adora a Lemue, Dios. Mauca, Ucay, Libacaya, Santo Dios. Atuatuacaya. Entonces, cuando yo sentí esa influencia negativa que me entró por los pies, automáticamente yo sentí que ya no sentía los pies. Alma mía, adora a Dios. Pero cuando venía por aquí ya yo fui rápido. Y yo nada más dije, en el nombre de Jesús, la sangre de Cristo tiene poder. Y cuando yo dije esa palabra, los demonios comenzaron a correr por encima de los cines esa noche. Comenzaron a correr como lobos, como perros. Nada más sentí el corre-corre. Santo Eso fue Dios. tremendo. De hecho, había un joven que ya se mató. Él se mató. Él vivía conmigo. Y el Señor me dijo, la sangre de él va a correr por ti. Dios mío. Ese joven se convirtió junto conmigo, se bautizó junto conmigo, pero se declaró.
Y ese joven me decía, tú siempre estás viendo demonios. Tú siempre vives viendo cosas, porque hay gente que como no ven quieren cuestionar el que Quiere ve. cuestionar, sí es. Es que ellos no tienen ese nivel, esa dimensión para ver lo que tú ves. Por eso a mí no me impresiona que el que me esté viendo no cree en lo que yo estoy hablando. Amén. Porque es que yo sé lo que yo pasé y al final yo le voy a dar cuenta a Dios por lo que estoy diciendo aquí. Así es. Porque hay gente que no, siempre dentro de lo que uno testifica, hay 10 que están de acuerdo, pero hay 50 que no. Hay 50 que no. Porque hay gente que contradice lo que no conocen. Ellos hablan de lo que no saben. Ellos hablan de lo que no conocen y por eso lo contradicen o intentan decir que lo que está diciendo es falso. Así es. Entonces, ¿a usted no le ha pasado que hay gente que después usted tiene una visión, usted ve algo y ellos no lo ven? Hay gente que pueden pensar que tú estás hablando mentira o que tú estás emocionado. No, es que tú no estás al nivel de esa persona que está viendo. Así es. Hay gente que ven cosas tremendas que tú no lo puedes ver y Dios no te permitió la facultad de verlo. Y tampoco tú tienes que verlo. Bien, pero es simple, con que se manifieste y tú lo veas, eso es más que suficiente. Amén. Entonces, ese joven siempre me decía, tú siempre vives viendo demonios. Tú siempre vives viendo, acuéstate. Pero que antes de aparecerse esos demonios en mi casa, sierva, yo tuve como un éxtasis y sentí una fuerte batalla y una guerra dentro del mundo espiritual, en el cual mi cuerpo fue neutralizado antes de. Y yo le topé, fulano, tuve una guerra ahora mismo. Y él lo que me dijo fue, chacho, acuéstate, tú lo que tienes sueño. Aleluya. ¿Usted me está entendiendo? Sí. Que tengo una persona al lado que está al lado mío, pero que él no sabe cómo opera el mundo espiritual. O sea, lo que me dice, acuéstate, que tú lo que tienes sueño. Él se acostó a dormir. Cuando él se acuesta a dormir, entonces más adelante, cuando el Espíritu dio el paso que mi cuerpo estaba muriendo, que yo dije, en el nombre de Jesús, la sangre de Cristo tiene poder. Eso fue lo único. Yo no tuve ni que decir que el Señor te reprenda. Nada más con decir que la sangre de Cristo tiene poder, el diablo Aleluya. tiene que salir de muchos cuerpos y de muchos Nombre de lugares. Jesús. Porque cuando tú dices que la sangre de Cristo tiene poder, que tiene poder de verdad, no es un Lo invento. tiene. Bien, aunque tú no estés caminando bien, pero cuando tú decís que la sangre de Cristo tiene poder, el diablo retrocede. Así es. Porque yo, por ejemplo, cuando no era cristiano, yo reprendía. Y aún estando atado por el diablo, reprendía. Hay gente que no son cristianos que reprenden más que nosotros. Sí. Y que mencionan más el nombre de Dios que nosotros, señores. Así mismo. Entonces, hermana, cuando ese espíritu le pasó por arriba a él, escuche, él está agotado con la cabeza para abajo, yo con la cabeza para arriba. Y cuando ese espíritu le pasó por arriba, el joven dio un brinco que cayó a la puerta. De la cama cayó a la puerta. Y digo, guay, lo sentí, me pasó por arriba. Y llorando. ¿Por qué? Porque él no creía. Pero la manifestación que él sintió en el momento lo hizo creer. Alabado Dios. Por eso es que la iglesia dice, bienaventurados los que creen sin ver. Sí. O sea, hay gente que están esperando ver para creer. Para creer, así es. ¿Usted me está entendiendo, hermana? O sea, ese joven de cual le hablo ya se mató. Ese joven partió, se murió borracho. Wow, Dios mío. Y fue una persona que yo me cansé de hablarle de parte de Dios. Lo busqué como Dios me dijo. Porque el Espíritu de Dios me ministró, búscalo porque la sangre va a correr sobre ti. Hay gente que tiene 911, que tienen advertencia, nosotros Dios lo manda. Predícalo. Advertirle a personas que el diablo lo está persiguiendo para matarlo. Gente que están caminando y son muertos en Uba, Shanda, Alabado Dios. Mawata, Katawa, Maya, Kaya, Masama. O sea, hay gente que tiene decreto del mundo espiritual que le queda poco tiempo. Wow, santo. Hay gente que está muerta y no lo sabe. Así es. Hay gente que ya sus días están cumplidos. Que ya su tiempo se cumplió, se venció. Y Dios le está dando tiempo a que se conviertan, a que se arrepientan. Y también porque no saben cuándo van a partir de la tierra, personas. Entonces, cuando Dios nos manda, muchas veces la gente no cree. Dios mío. Entonces, da la palabra a los jóvenes mayormente que están en vanidad, que los jóvenes lo que quieren es tener un espíritu de lujuria arriba, de vanidad. No simplemente los jóvenes, hasta personas viejos, vemos con esta chelcha. Personas mayores, sí. Porque vemos personas que creen que se van a llevar el mundo y creen que cuando se mueran se van a llevar todo. Con un espíritu de lujuria arriba, hermano. Muy fuerte. Y son gente que tienen un 911 que le queda poco tiempo de vida. Ellos no lo saben que el diablo está buscando en su alma para llevársela al infierno. Entonces ahí es cuando comienza todo, después que tú partes de la tierra sin Jesús. Al diablo no le importa quién tú seas en la tierra. A Satanás no le importa el título académico que tú tengas. A él no le importa tu doctorado, tu licenciatura. A él no le importa. Hay cosas que son buenas en la tierra, pero que el mundo espiritual se va más allá de las cosas literales. Hay gente que por la posición que tiene no le cree a Dios, mi estimada, porque ellos tienen una posición agarrada y ellos creen más en la posición que en el Dios del cielo. Sí, así es. Por eso hay gente que aunque tenga el dinero, muchas veces Dios tiene que permitirle que, para que ellos entiendan que con el dinero no pueden comprar ni siquiera la salud. Amado Dios. Porque una gente con dinero puede ir a cualquier médico. Y el médico va a recomendarle algo, o los médicos pueden hacer cualquier cosa por ti para que tú dures 10 o 5 o 15 años más de vida.
Aleluya. Pero ellos no pueden devolverte la vida después que tú te mueres. No, no puede. Solamente Dios. Los científicos mismos no pueden devolverte la vida después que tú te mueres. O sea, es una realidad que la gente no ha entendido, que tenemos que predicarla y manifestársela a esta generación. Amén. Porque tú no puedes creer por un mixto, por lo que te digan. Tú tienes que ver, vamos a ver la evidencia. La evidencia que están pasando. Cuando una gente se muere, resucita. Mi alma adora a Dios. Después que una gente se muere, ella está echada al olvido. Claro, así es. Muy fuerte es. Y la gente se queda con una foto tuya de que para recordarte, pero después se pone vieja, la rompen y te la sacan. O sea, tenemos una gente, una generación que están viviendo en la tierra, pero ellos no saben que su destino no es en la tierra. Dios. Voy a tocar este punto. Todo lo que estamos en la tierra, nuestro destino no es en la tierra. Alabado sea Dios. La tierra es el lugar intermedio. El lugar intermedio no es el purgatorio. Así es. Porque tenemos una doctrina de demonio, una doctrina falsa. Y yo no tengo miedo de hablar de esto. No, eso hay que hablarlo. El purgatorio es una falsedad. Eso es falso total. Es un engaño impuesto por Roma, impuesto por los romanos, por el imperio romano. El purgatorio es una falsedad. Santo Y ojalá y no Señor. estén viendo gente católico Así es. que adoran los cuadros, los ídolos, las imágenes. Porque es que el purgatorio no existe. Eso no existe. O sea, el lugar intermedio no es el purgatorio de que donde tú vas a ser despurgado para luego ir al cielo. Eso es mentira. Aleluya. Santo es el Señor. Aquí el que se fue sin Cristo, lamentablemente se jodió. Se perdió. Gusanos serán su cama y gusanos le cubrirán Así todos los es. días de su vida. Una eternidad. Entonces, hasta que Muy esa gente fuerte. que está ahí no entienda, sierva, que la eternidad no se vive en la tierra, sino que la eternidad se vive en el cielo si te vas con Jesús. O en el infierno si te vas sin Jesús. Así es. Si te fuiste con el diablo, tú no puedes pretender que tú vas para el cielo. Tenemos gente ahí que le están sirviendo al diablo y después quieren decir que ir para el cielo. Usted se equivocó. Así es. Santo Dios. De verdad que está fuerte esto. Cómo operan los demonios. Cómo opera el mundo espiritual. Cómo opera lo sobrenatural. Bendito sea el Señor. Pastor, yo quiero y sé que la audiencia quiere esta segunda parte. Porque el tiempo no nos da para hablar de tantas cosas. Y usted habló de cosas que en realidad yo sé que hay que continuarlo para terminar de entenderlo. Porque no todo el mundo entiende ese código. Por eso así bajo de esta misma atmósfera, que hay una presencia muy linda, pastora. Sí. Hay una cobertura. Usted dijo algo que usted decía que el Señor no estaba cubriendo, porque la persona no entiende que cuando se está hablando del mundo espiritual, del mundo de las tinieblas, se abren portales. Sí. Y cuando se abren portales, está de nosotros mismos que estamos hablando de lo que se está hablando para poder cerrar esos portales. Entonces sabemos que muchas veces el enemigo arremete y quiere como traer. Entonces muchas veces hay que cerrar esos portales de una manera u otra, pero hay que cerrarla. Entonces Dios nos cubre para que la influencia demoníaca no venga sobre nosotros, porque tenemos un Dios que es grande en misericordia y su misericordia está sobre nosotros. Por eso yo quiero que usted haga una oración por esta audiencia, que sé que nos están viendo y que van a seguir viendo esos videos, porque va a llegar a muchas personas que están en esa condición y que tienen que entender, que tienen que buscar de la cobertura de Dios, porque solamente la cobertura de Dios puede librarnos del lazo del cazador. Ora por esta audiencia. Bien, vamos a orar. Amén. En el nombre de Jesús. Hace una oración de poder. Amén. De empoderamiento. Nosotros no podemos hacer nada por sí mismos, pero que tenemos el poder de Dios, que es grandioso y maravilloso. Así y sé es. que personas que nos están viendo van a ser tocadas a través de esta oración. Amén. Porque así como los espíritus operan, también opera el Espíritu Santo de Dios. Sí, más sí, fuerte todavía. sí, más fuerte, sí es. O sea, queremos que desde diferentes lugares, diferentes países que nos estén viendo, de México, de Perú, de Colombia, Venezuela, Estados Unidos, Puerto Rico, de todos esos países que nos están viendo, ¿verdad? Esta oración va a llegar en el nombre de Jesús. En el nombre de Amén. Jesús. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Dios te honramos, Dios de poder. Anda, Dios de gloria, Dios de misericordia, Dios. Padre, presentamos esta audiencia que nos está viendo, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, ven rompiendo la cadena, Dios. Padre, en este momento, Dios mío, cancelamos, Dios mío, desactivamos, desautorizamos, Dios. A tu acá y basotoro bocanda, todo tu amayam sanayoko, todo yamso mikuma samana makaya. Padre, todo espíritu del diablo, Dios mío, que hace guerra, Dios
Dios mío, en la vida, en los cuerpos. Padre, lo desautorizamos, lo declaramos inoperante en el nombre de Jesús. Padre, en esta hora, Dios mío, Padre, desautorizamos todo pacto sangriento, Señor. Padre, todo pacto con sangre, Dios mío, Padre, queda desautorizado, Dios. Padre, por el poder de la sangre de Cristo, Señor. Padre, tu presencia está en este lugar, Dios. Padre, cualquier persona de los que nos están viendo ahí, Padre, si alguna brujería, alguna influencia satánica le han enviado, Señor. Padre, cancelamos, Dios mío, esas enviaciones. Ulibacay, Atuamacaya, Masanda, Andamaya, Masamana, Macay. Padre, andas, Amaya, Harrabaquima. Padre, porque tú no entregaste el poder, la autoridad, Dios mío, para cancelar el decreto, Señor amado. Padre, en este momento, Dios mío, cancelamos todo decreto del infierno. Padre, todo decreto de la tiniebla cae por tierra, Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, toda influencia, Dios mío, que está persiguiendo, Dios mío, los cuerpos. Padre, queda inoperante, Dios mío. Padre, sin operación alguna, Dios mío, Padre amado. Padre, hablamos, Señor. Padre, los espíritus, Dios mío, que operan, Dios mío, en la atmósfera de los aires. Padre, Dios mío, en esta hora desautorizamos los que operan por tierra. Arracay, Masama. Desautorizamos los que operan por las aguas, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor amado. Padre, que esas personas que nos están viendo, Señor, Padre, puedan recibir, Dios mío, este clamor de guerra, Dios. Puedan recibir tu poder, Dios mío, Padre, y puedan recibirte a ti aún los que no te conocen, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Wow. Esta oración fue poderosa. Siento que el Señor cubrió muchas personas. Bendito sea el Señor, aleluya. En estos últimos tiempos el mundo de las tinieblas está operando fuertemente. Bendito sea el Señor. Si no te has suscrito, suscríbete, dale me gusta, dale a la campanita, comparte. Bendito sea el Señor, este video con alguien, con un amigo. Bendito sea Dios que necesita, bendito Dios, oír esa palabra. Estuvo contigo tu hermana y amiga Yesenia Castillo de Lemo y nuestro hermano Pastor Israel Tejada. Amén. Fue un placer, Pastor Israel, estar en esta cabina con usted. Shalom Adonai.